a ver procesos de separación a través de sedimentación. Bien, podemos indicar que los procesos de separación por sedimentación a través de un fluido son procesos en los que una partícula se mueve a través de un fluido, puede ser un líquido o un gas. Varias fuerzas actúan sobre la partícula sólida que sedimenta. Primero, se requiere que la diferencia de densidades entre la partícula y el fluido deben ser diferentes. Es decir, debe haber una diferencia de densidades entre la partícula y el fluido. También debe existir una fuerza gravitacional externa que imparta un movimiento a la partícula. Si las densidades del fluido y de la partícula son iguales, la fuerza de flotación sobre la partícula contrarresta a la fuerza externa y la partícula no se moverá con respecto al fluido. Para el movimiento de una partícula en un fluido, existen tres fuerzas que actúan sobre el cuerpo. La gravedad, que actúa hacia abajo, la fuerza de flotación, que actúa hacia arriba, y la resistencia o fuerza de retardo, que actúa en dirección opuesta al movimiento de la partícula. Los procesos de sedimentación se utilizan bastante cuando se manejan partículas muy pequeñas en suspensión. Uno de los procesos en que se utiliza bastante la precipitación de partículas es en el secado por atomización o secado por pulverización. Este tipo de secado se utiliza para alimentos disueltos en agua, por ejemplo, el café, la leche en polvo, el Nescafé. El secado por atomización se utilizó por primera vez para el secado de la leche en el año 1900. Y más tarde se aplicó también para la obtención del café soluble o Nescafé. El secador por atomización tiene forma cilíndrica. Por la parte superior se alimenta el extracto de café o la leche. Es un líquido. En la parte superior existe un atomizador que pulveriza esta solución y tengo la entrada de agua caliente. Entonces, dentro de esta cámara, que es la cámara de secado, se va secando la leche o el Nescafé o café soluble. Y en la parte inferior ya tengo las partículas totalmente secas. Y estos se separan mediante un ciclón y un filtro. Entonces aquí en esta cámara existen pequeñas partículas que caen por gravedad. A esto se llama sedimentación. Aquí tengo justamente un secador por atomización. Tengo el extracto líquido. Tengo el aire caliente. El extracto líquido cae en forma de pequeñas partículas sólidas. Se seca y por la parte inferior tengo el producto seco. Para evitar la salida de las partículas, tengo aquí dos separadores tipo ciclón. Entonces nosotros vamos a ver la precipitación o sedimentación de las partículas del sólido en un secador tipo spray. Aquí en Santa Cruz se aplica bastante este tipo de secadores para el secado de la leche. También hoy se aplica para el secado de la arcilla. Para el secado de la arcilla hoy se utiliza también los secadores
tipo spray. Para la elaboración de cerámica, ¿es cierto? Entonces también podemos secar la arcilla en este tipo de secador. Bien, a nosotros nos interesa en Unitarias 1 mecánica de fluidos. Entonces vamos a ver desde el punto de vista de mecánica de fluidos. ¿Está bien? Bien, tengo aquí una partícula pequeña, tiene un diámetro de partícula menor a 1 milímetro. Tengo ahí una partícula que cae por acción de la gravedad. La fuerza de la gravedad actúa hacia abajo. Tengo aquí la fuerza de la gravedad, ¿no es cierto? Por su peso. Luego tengo la fuerza de empuje o la fuerza de flotación que actúa hacia arriba, ¿no es cierto? Debido al volumen desplazado de fluido. Entonces la fuerza de flotación. Y tengo otra fuerza, que es la fuerza de retardo o fuerza de resistencia, que actúa en dirección opuesta al movimiento de la partícula. Entonces tengo tres fuerzas, ¿no es cierto?, para la partícula a través de un fluido. Bien, vamos a ver cada una de estas fuerzas. La fuerza de flotación sobre la partícula. La fuerza de flotación es debido a al volumen desplazado del fluido por la partícula. Entonces, esta fuerza de flotación actúa hacia arriba. Esto es debido al volumen desplazado de fluido. Muy bien, esto es igual, entonces esto es igual, la fuerza de flotación es igual a la masa de la partícula por la densidad del fluido, ρ es solamente la densidad del fluido, y por la gravedad, sobre la densidad de la partícula, Esto me da la fuerza de flotación que actúa hacia arriba. ¿Sí? Esto es igual al volumen de la partícula por la densidad y por la gravedad. Esta es la densidad del fluido desplazado por la partícula. Entonces, el volumen de la partícula es a la masa sobre la densidad de la partícula. ¿Sí? Entonces tengo la fuerza de flotación que actúa hacia arriba. La fuerza de gravedad por el peso, la fuerza de gravitación que actúa sobre la partícula. Aquí es igual. La fuerza de gravitación es a la masa de la partícula por la gravedad. Esa es la fuerza gravitacional que actúa hacia abajo. Entonces tengo dos fuerzas, la fuerza de flotación y la fuerza de la gravedad. Ambos actúan en sentidos contrarios. La fuerza de la gravedad hacia abajo, en cambio la fuerza de flotación hacia arriba. Pero además tengo otra fuerza, la fuerza de retardo. La fuerza de retardo o fuerza de resistencia que actúa en dirección opuesta al movimiento de la partícula. Fd es la fuerza de retardo o fuerza de resistencia que actúa en dirección opuesta al movimiento de la partícula. Muy bien, la fuerza de retardo o fuerza de arrastre que actúa sobre la partícula, Fd, dijimos que es una fuerza que actúa en dirección opuesta al movimiento de la partícula. Esto es igual a un coeficiente de arrastre, CD es un coeficiente de arrastre por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Velocidad de sedimentación de la partícula, por la densidad del fluido y por el área proyectada de la partícula. Esto es el área proyectada de la partícula.
Entonces, el área, hay que tener cuidado. Esto no es el área de la partícula A, es el área proyectada. Por ejemplo, para una esfera, ¿cuál es el área? Si esta partícula fuera una esfera, ¿cuál sería el área proyectada? El área proyectada de una esfera. Proyectada. No estoy hablando el área superficial de la esfera. No. Porque el área superficial de la esfera es pi por diámetro al cuadrado. ¿Cierto? Ese es el área superficial de la esfera. Pero estoy hablando el área proyectada. Es como que es el área, por decir, yo alumbro esta partícula por la parte superior con una luz, esta partícula aquí, alumbro con una luz en la parte superior y aquí en la parte inferior proyecto una sombra. Esto es una esfera, por decir algo. Ya, es una esfera. Si alumbro con una luz de la parte superior, en la parte inferior se proyecta el área. ¿Pero qué va a ser? ¿Una esfera? No, va a ser una circunferencia, un disco, ¿no es cierto? El área que va a proyectar la esfera. A esa área se refiere. Entonces, el área proyectada sería, si esto es una esfera, alumbro con una luz desde la parte superior, proyecto una sombra. ¿Y cuál es el área de esa sombra? Es pi cuartos por diámetro al cuadrado, diámetro de la esfera. Entonces es el área proyectada. Esa es la diferencia. ¿Está bien? Perfecto. Eso es como quisiera sombra esta partícula aquí abajo. Bien, entonces tengo la fuerza de retardo, fuerza de resistencia o fuerza de arrastre. ¿Está bien? Está dado por esta ecuación. CD es el coeficiente de resistencia que es adimensional. Bien. Ya tengo las dos fuerzas, las tres fuerzas que actúan. Entonces, la fuerza resultante sobre el cuerpo, sobre esta partícula, es igual a la masa por la aceleración. O sea, variación de la velocidad con respecto al tiempo. Esta es la fuerza resultante. Pero esta fuerza resultante es igual a la fuerza de la gravedad que actúa hacia abajo menos la fuerza de flotación que actúa hacia arriba y menos la fuerza de retardo que actúa en dirección opuesta al movimiento de la partícula. Bien, entonces ya tengo un balance de fuerzas. Bien. Bien. Reemplazo la fuerza de la gravedad que vimos anteriormente. Esto, masa por la gravedad, fuerza de la gravedad. ¿Cierto? Luego la fuerza de flotación que también vimos, fuerza de flotación, masa, densidad, gravedad, densidad de la partícula. Masa, densidad del fluido, gravedad, densidad de la partícula. Y finalmente la fuerza de arrastre. Una constante, coeficiente de arrastre adimensional, velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, densidad del fluido, área proyectada. Entonces tengo densidad del fluido, área proyectada. ¿Está bien? Entonces tengo aquí el balance de fuerzas. Si nosotros empezamos nuestro análisis desde el momento en que el cuerpo deja de estar en reposo, su caída pasa por dos periodos. El de la caída acelerada y el de la caída de velocidad constante. El periodo inicial de aceleración suele ser bastante corto, del orden de una décima de segundo, más o menos. Por consiguiente, el periodo de caída a velocidad constante es la más importante. A esta velocidad de caída constante se lo llama velocidad de precipitación libre
o velocidad terminal. Entonces, sí, la caída es a velocidad constante, ¿no es cierto? En el periodo de caída a velocidad constante, ¿no es cierto? La aceleración es cero, esta aceleración, ¿cierto? Es a velocidad constante. Por tanto, esta es la velocidad más importante. Esto se llama velocidad terminal de precipitación. ¿Está bien? Entonces, si esto es cero, tenemos cero, se hace todo este primer miembro cero, y de esta ecuación podemos despejar la velocidad. Esta velocidad, que aquí está al cuadrado. A esa velocidad de precipitación se lo conoce como velocidad terminal, a esta velocidad. Entonces, despejamos y tengo la velocidad de sedimentación o velocidad terminal. Entonces, esta es la velocidad con la que cae la partícula en el seno de un fluido. Es igual a la raíz cúbica, 2 veces la gravedad, densidad de la partícula, densidad del fluido, la masa de la partícula, el área proyectada, la densidad de la partícula, el coeficiente de arrastre que es adimensional, coeficiente de arrastre, y por la densidad del fluido. Entonces, esto me da la velocidad de sedimentación de una partícula. Para si la partícula fuera esférica, para partículas esféricas, ¿no es cierto? El volumen es igual a pi sector por diámetro al cubo de la partícula, ¿no? Este es el volumen. Y la masa, por tanto, sería volumen de la partícula por la densidad de la partícula, la masa de la partícula. Entonces, para partículas esféricas puedo reemplazar esta masa en esta ecuación. Ya estoy realizando un caso particular para esferas. Esto es la masa para esferas, ¿está bien? Pi sector por diámetro de la esfera al cubo es el volumen. Si multiplico el volumen por la densidad de la partícula, tengo la masa de la partícula. Entonces reemplazo aquí la masa de la partícula para partículas esféricas. Si esto fuera una esfera, el área, ¿no es cierto? El área proyectada por la partícula, si fuera una esfera, el área proyectada por la partícula sería pi cuartos diámetro de la partícula al cuadrado. Si fuera una esfera. Pero alguien dice, pero el área de una esfera no es pi cuartos diámetro al cuadrado, es pi por diámetro al cuadrado, ¿cierto? Pero aquí estoy proyectando, o sea que es como si yo alumbro con una luz, una linterna, por decir aquí en la parte superior, y aquí proyecta una sombra en la parte inferior. Esta es una esfera, la partícula es una esfera, pero la sombra que proyecta no es una esfera, es un disco. El área de un disco es pi cuartos por diámetro del disco al cuadrado. Entonces es el área proyectada. ¿Está bien? Entonces el área, reemplazo aquí esa área proyectada, y para partículas esféricas tengo que la velocidad de sedimentación para partículas esféricas está dada por esta ecuación. Esto ya es un caso particular. Esta es la ecuación general, esta primera. Ahora esta ecuación es para partículas esféricas. Es la velocidad terminal o velocidad de sedimentación o precipitación. Entonces tengo la ecuación para partículas esféricas, para la sedimentación de partículas esféricas. 4 veces diámetro de la partícula menos el diámetro, más bien menos densidad de la partícula, más bien menos la densidad del fluido. ¿Qué
¿Cuál puede ser el fluido? Aire. Ah, puede ser aire. Sí, está cayendo en el aire esta partícula. Entonces sería la densidad del aire. ¿Está bien? Siempre en el aire. No, puede ser agua también. El fluido cae en el agua. Una partícula sólida en el agua. Entonces, el fluido es agua, densidad del agua. Por decir algo, ¿no? La gravedad, el diámetro de la partícula sobre 3 veces el coeficiente de resistencia o coeficiente de arrastre, que es adimensional. Este coeficiente de arrastre es función del número de Reynolds. Tiene que ver con el número de Reynolds y la esfericidad por la densidad del fluido. CD es el coeficiente de arrastre adimensional, ¿cierto? Este coeficiente CD, coeficiente de arrastre, es función del número de Reynolds y la esfericidad. Nosotros ya vimos en lechos porosos la esfericidad, ¿no es cierto? Pero es función de la esfericidad de la partícula y el número de Reynolds. El número de Reynolds para partículas esféricas que caen en el seno de un fluido está dada por esta relación. Diámetro de la partícula, si es una esfera, es el diámetro de la esfera, por la velocidad terminal, la velocidad de sedimentación, por la densidad del fluido sobre la viscosidad del fluido. Entonces, con esta relación, debo hallar el número de Reynolds. Bien, entonces, determino entonces el número de Reynolds. Tengo aquí el número de Reynolds. Si este número de Reynolds es menor a 1, el flujo es laminar. Si el número de Reynolds es menor a 1, el flujo es laminar. También este flujo laminar se llama región de la ley de Stokes. También, ¿ya? Es flujo laminar o región de la ley de Stokes, cuando el número de Reynolds es menor a la unidad. Si el número de Reynolds es menor a la unidad, el flujo es laminar, el coeficiente de arrastre C sub D es fácil de determinar. Es igual a 24 sobre el número de Reynolds. O sea, divido esta constante 24 sobre este Reynolds, tengo el coeficiente de arrastre. Este coeficiente C sub D. O este coeficiente que aquí tiene. Cuando el número de Reynolds es menor a 1, esto es igual a 24 sobre el número de Reynolds. Si esto reemplazo en esta ecuación 24 sobre el número de Reynolds CD para flujo laminar, obtengo esta ecuación, la velocidad terminal para flujo laminar, para partículas esféricas en flujo laminar. ¿Qué quiere decir esto? Para números de Reynolds menores a 1, la velocidad de sedimentación de partículas esféricas es igual a la gravedad diámetro de la partícula esférica al cuadrado densidad de la partícula menos la densidad del fluido sobre 18 veces la viscosidad del fluido. Entonces, esta es la ecuación más sencilla, pero esta ecuación se utiliza cuando el número de Reynolds es menor a 1. Cuando el flujo es laminar. ¿Está bien? Pero, ¿qué sucede si el número de Reynolds es mayor a 1? Estaríamos entrando a la zona de transición. Y si el número de Reynolds es mucho mayor, tenemos el flujo turbulento. Para flujo turbulento, el número de Reynolds sigue siendo el mismo, la ecuación para el número de Reynolds sigue siendo el mismo, reemplazo la velocidad terminal,
todos los datos, la viscosidad, la densidad del fluido y hallo el número de Reynolds. Si este número de Reynolds es superior a 1000 hasta 200.000, el flujo es turbulento. El flujo es turbulento. Para flujo turbulento, cuando el número de Reynolds es superior a 1000 hasta 200.000, el coeficiente de arrastre es casi constante, con un valor de 0.44. Entonces, esta zona, el coeficiente de arrastre tiene este valor, es constante, pero en este rango de número de Reynolds. ¿Está bien? Perfecto, entonces tengo eso. Pero, ¿qué sucede si el número de Reynolds es entre mayor a 1 y menor a 1000? Tengo la zona de transición. La zona de transición. Entonces, para la zona de transición, es necesario hallar el coeficiente de arrastre gráficamente. Bien, ¿y cuál es el gráfico entonces para hallar para la zona de transición? El gráfico es este. En abscisas tengo el número de Reynolds y en ordenadas tengo el coeficiente de arrastre. ¿Está bien? Y el coeficiente de arrastre. En ordenadas de la izquierda y tengo el número de Reynolds. ¿Qué vimos? Este número de Reynolds. Hallo el número de Reynolds aquí y luego elijo una de estas líneas. Esfericidad, sí. Para una esfera la esfericidad es 1, ¿no es cierto? Ahí está, 1. Esto lo vimos en lechos porosos, cómo se halla la esfericidad. Entonces esta primera línea sería para esferas. Entonces, por decir, el número de